Hace 300.000 años, en algún rincón de África que hoy llamaríamos Marruecos, existía un ser que caminaba erguido. Tenía el cerebro más grande que cualquier animal antes que él y, aún así, no tenía absolutamente ningún plan. Ese era el primer Homo sapiens. Y lo más fascinante es que ni él mismo sabía que acababa de cambiar la historia del universo para siempre. ¿Cómo pasamos de ser primates confundidos corriendo detrás de antílopes a construir pirámides, inventar el dinero y desarrollar la costumbre de pagar impuestos? La historia completa desde el primer humano hasta las primeras civilizaciones, sin adornos ni mitos romantizados, con la verdad tal como fue, mucho más extraña y épica de lo que te contaron. Empecemos hace unos 6 millones de años, cuando nuestros ancestros y los chimpancés decidieron seguir caminos separados. En algún punto del bosque africano, un grupo de primates comenzó a caminar más erguido. No porque fuera más inteligente ni porque tuviera un plan, sino porque el clima cambió, los bosques se redujeron y tuvieron que adaptarse a la sabana, donde no había tantos árboles que trepar. La necesidad fue la madre de la innovación. Durante millones de años nuestra línea evolutiva fue una larga lista de experimentos fallidos. El Australopithecus apareció unos 4 millones de años. Caminaba erguido, pero su cerebro era del tamaño de una naranja. Vivía en África, comía lo que encontraba y tenía las mismas ambiciones que un perro. Comer, no ser comido y reproducirse. No había lenguaje, ni arte, ni fuego. Luego vino el Homo habilis, hace unos 2,5 millones de años. Su gran logro fue usar piedras como herramientas. Nada sofisticado. Agarrar una piedra afilada para cortar carne o romper huesos. Simple, directo, revolucionario. El cerebro empezó a crecer, no dramáticamente, pero creció. Y con ese crecimiento vino algo fundamental, la capacidad de planificar, aunque sea unos minutos hacia el futuro. Después llegó el Homo erectus, el gran viajero. Hace casi 2 millones de años, este ser tomó una decisión que cambiaría todo: salir de África. No como un éxodo organizado, sino siguiendo manadas y fuentes de agua, moviéndose generación tras generación. El Homo erectus llegó a Asia y a Europa, se dispersó por medio mundo y, lo más importante, aprendió a controlar el fuego. El fuego no solo calentaba, cocinaba. Y cocinar cambió la biología humana, porque los alimentos cocidos son más fáciles de digerir, lo que liberó energía extra para el cerebro. Somos lo que somos en parte gracias a que alguien decidió no comer la carne cruda. Durante cientos de miles de años convivieron múltiples especies del género Homo: erectus, heidelbergensis, neanderthalensis, sapiens y una docena más. No éramos la única especie humana. ¿Por qué sobrevivimos nosotros? Los neandertales tenían cerebros igual de grandes. Fabricaban herramientas, enterraban a sus muertos, cuidaban a sus enfermos y posiblemente hacían arte. No eran los brutos de Hollywood. Eran sofisticados y resistentes. Sin embargo, desaparecieron hace unos 40.000 años. No de golpe, sino gradualmente. Los Homo sapiens llegaron a Europa y los neandertales fueron desplazados. Quizás porque nosotros teníamos una capacidad social y comunicativa ligeramente superior. Y no los exterminamos del todo. Si eres de ascendencia europea o asiática, entre el 1 y el 4% de tu ADN es neandertal. Hubo mezcla. Somos, en un sentido minúsculo pero real, una especie híbrida. Los primeros Homo sapiens aparecieron hace 300.000 años en África. Durante los primeros 150.000 años de existencia hicieron básicamente lo mismo: cazar, recolectar, moverse, sobrevivir. Pero hace unos 70.000 años ocurrió el gran salto. En el registro arqueológico empezaron a aparecer objetos que antes no existían. Adornos personales, pinturas en cuevas, instrumentos musicales rudimentarios, herramientas mucho más sofisticadas. El comportamiento humano moderno apareció de manera relativamente abrupta. Una teoría popular es que hubo una mutación que mejoró el lenguaje. Otra, que el lenguaje alcanzó un umbral crítico. Lo cierto es que a partir de ese momento, los Homo sapiens comenzaron a hacer algo que ninguna otra especie había hecho: contar historias. No solo transmitir información concreta, dónde está la comida, quién es peligroso, sino crear narrativas abstractas, creer en cosas que no se podían ver ni tocar, dioses, espíritus, tradiciones, identidades grupales. Esa capacidad de creer en ficciones compartidas fue el arma más poderosa que la evolución jamás produjo. ¿Por qué? Que permitió la cooperación a gran escala entre extraños. Un chimpancé puede cooperar con quizás 50 individuos que conoce personalmente. Un Homo sapiens puede cooperar con millones de personas que nunca ha visto, siempre y cuando compartan la misma historia,
la misma religión, la misma nación. El dinero, por ejemplo, es una ficción compartida. Un billete vale, porque millones de personas acuerdan colectivamente que vale. Con este superpoder, los Homo sapiens se expandieron por el mundo a un ritmo sin precedentes. Hace unos 65.000 años cruzaron al sur de Asia. Hace unos 50.000 años llegaron a Australia, lo que requirió cruzar decenas de kilómetros de océano abierto. Tecnología naval rudimentaria pero funcional. Hace unos 45.000 años llegaron a Europa, donde se encontraron con los neandertales. Y hace unos 15.000 años cruzaron el estrecho de Bering y comenzaron a poblar América. Cada vez que llegaban a un nuevo continente, los grandes animales desaparecían. En Australia, los marsupiales gigantes se extinguieron. En América, los mamuts, los mastodontes, los caballos salvajes, los perezosos gigantes. Todos desaparecieron poco después de la llegada de los humanos. Durante decenas de miles de años, la humanidad vivió como cazadora-recolectora. Y hay que destruir un mito importante. Esa vida no era miserable. Los estudios muestran que los adultos sanos trabajaban entre 4 y 6 horas al día para satisfacer sus necesidades. El resto del tiempo lo dedicaban a descansar, socializar, jugar. Su dieta era variada y nutritiva, y las enfermedades infecciosas masivas eran raras porque vivían en grupos pequeños y se movían constantemente. Si era tan eficiente, ¿por qué lo abandonamos? La respuesta es que nadie tomó esa decisión conscientemente. La agricultura no fue un invento en el sentido tradicional, sino una deriva gradual que ocurrió de manera independiente en varios lugares del mundo entre hace 12.000 y 5.000 años. Los humanos ya conocían las plantas. Sabían que las semillas producían plantas. Gradualmente, algunas comunidades comenzaron a vivir más tiempo en un mismo lugar, cerca de buenos recursos. Comenzaron a proteger ciertas plantas, a eliminar las malezas, a guardar semillas de las plantas que producían más fruto. Sin proponérselo, estaban haciendo selección artificial. Así, las plantas silvestres se transformaron en cultivos domesticados. El primer lugar donde esto ocurrió fue en el creciente fértil, partes de Turquía, Siria, Irak, Jordania e Israel. Hace unos 11.000 años, las comunidades de esa zona comenzaron a cultivar trigo y cebada de manera sistemática. Poco después vinieron las legumbres y la domesticación de animales. Y ese fue el principio del fin de la vida nómada y el comienzo de todo lo que vino después. Las ciudades, los reyes, las guerras, los templos, los impuestos y las pirámides. Ese es el punto exacto donde nuestra historia se acelera y se vuelve, por primera vez, verdaderamente civilización. Y aquí está la gran ironía histórica. La agricultura no mejoró la calidad de vida, la hizo peor. Los esqueletos de los primeros agricultores muestran más malnutrición que los de sus ancestros cazadores-recolectores. Dependían de una dieta menos variada, eran más bajos, tenían más caries y al vivir junto a animales domésticos, crearon las condiciones perfectas para epidemias, viruela, gripe, tuberculosis. ¿Por qué entonces la agricultura se impuso? Porque producía más calorías por unidad de tierra, y más calorías significaba más gente. Aunque cada individuo viviera peor, el grupo era más numeroso y podía expandirse. La historia no optimiza el bienestar individual, optimiza la reproducción del grupo. Con la agricultura llegó la vida sedentaria, y con ella, acumular bienes. No puedes llevar mucho si te mueves, pero al quedarte en un lugar puedes almacenar. Y al acumular, surge la desigualdad. Aparecieron las primeras jerarquías rígidas, los primeros ricos y pobres estructurales. También llegó el excedente alimentario, que permitió alimentar a quienes no cultivaban. Alfareros, herreros, sacerdotes, guerreros, burócratas. La división del trabajo es la madre de la civilización y de la burocracia. Y con el excedente llegó la escritura, no como arte sino como tecnología contable. Las primeras tablillas sumerias, hace 5.000 años, registraban transacciones, cuánto grano, cuántas ovejas. La escritura nació al servicio del impuesto. Mesopotamia fue el escenario de las primeras ciudades. Uruk, hacia el 3500 a.C., tenía entre 20.000 y 50.000 habitantes. Los sumerios inventaron la rueda, las primeras leyes escritas y los primeros calendarios. En el Valle del Nilo, las crecidas predecibles permitieron una civilización estable. Hace 5.100 años, el faraón Narmer unificó Egipto, que duraría casi 3.000 años. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por campesinos que trabajaban durante las inundaciones del Nilo. En el Valle del Indo surgió la misteriosa civilización Harappa,
con alcantarillado y calles planificadas. En China, la dinastía Shang nos dejó los primeros textos en huesos de oráculo. Y en América, los olmecas levantaron cabezas colosales. Todas estas civilizaciones compartían rasgos comunes. Al crecer, necesitaron administración, leyes, contabilidad, religión y monumentos. La religión no era un asunto privado, era el Estado. Los templos eran bancos y almacenes, y los dioses justificaban el orden social. Luego llegó la Edad del Bronce, 4000-3000 a.C. El bronce, cobre y estaño, requería redes comerciales de largo alcance. El mundo de hace 3300 años era sorprendentemente globalizado, y sin embargo alrededor del 1200 a.C., ese sistema colapsó. En 50 años, los palacios micénicos fueron destruidos, el imperio hitita desapareció, Egipto quedó debilitado, la escritura casi se perdió y el comercio se interrumpió durante siglos. Fue una tormenta perfecta de invasiones, sequías, terremotos y revueltas. Las civilizaciones no son tan sólidas como parecen. Pero la humanidad se recuperó. De las cenizas nació la Edad del Hierro. El hierro era más abundante y accesible. Los fenicios popularizaron el alfabeto. Los griegos iniciaron su experimento filosófico. Los persas construyeron el primer imperio multicultural. Y en Oriente, Confucio y Buda transformaron el pensamiento. Lo que hemos recorrido, desde aquel Homo sapiens confundido hasta las primeras ciudades y colapsos, es un arco extraordinario. No por triunfalista, sino por honesto. Una especie que no sabe a dónde va, que comete errores monumentales, que construye y destruye, y que se levanta de los escombros para intentarlo de nuevo. La historia de la humanidad no es el triunfo de la razón, sino la historia de criaturas creativas y obstinadas, sobreviviendo con un cerebro diseñado para la sabana africana, que terminó construyendo pirámides, inventando el alfabeto y pagando impuestos. Y la próxima vez que el mundo te parezca demasiado complejo, recuerda, hace 300.000 años, alguien tomó una piedra afilada por primera vez. También pensó que era demasiado y lo resolvió de todas maneras.